come poco pero muchas veces. ¿Cuántas veces habéis oído esto? Que es bueno para tu metabolismo el comer poca cantidad pero frecuentemente. Pues bien, es que es un mito muy extendido. Realmente la evidencia científica nos dice que la frecuencia de las comidas no es tan importante y por eso ha ganado tanto auge el ayuno intermitente. Porque primero decíamos que había que comer 5 veces al día por lo menos, sí o sí, y ahora realmente nos hemos dado cuenta de que no hay un número estipulado de veces que haya que comer al día y que sea óptimo para el ser humano. Puedes estar adaptado y ser saludable comiendo 2 veces, 3 veces, 4 veces o 5 veces si lo que comes es saludable. Y aquí es donde tenemos que hacer hincapié en que lo que comas, la calidad de los alimentos sean saludables. Por lo tanto, no es tan importante comer muchas veces, no es tan importante la frecuencia y solo en situaciones y patologías muy concretas sería interesante hacer mayor partición de las ingestas y comer más veces. No voy a entrar en tales patologías en este vídeo, pero la idea general es que no es tan importante el número de comidas como la calidad de lo que comas las veces que vayas a comer. El segundo punto habla de, una vertiente, una tendencia que pretende únicamente considerar los macronutrientes de cara a establecer un abordaje nutricional. Es decir, si llegas a una proporción relativa de macronutrientes determinada, todo va bien y no tienes que pensar en nada más. Un error bastante importante. ¿Por qué? Pues porque podemos llegar a una proporción de macronutrientes determinada tomando productos saludables, o podemos hacerlo también basándonos en productos sustitutivos, que a veces incluso es más fácil de llegar a los macros que nos proponemos con productos sustitutivos porque sabemos exactamente qué cantidad de proteína, de grasa y de carbohidratos tienen, pero no por esto lo hacen más saludable. Todo lo contrario, de hecho podríamos llegar a cumplir con una proporción de macronutrientes perfecta comiendo ultraprocesados, chocolatinas y bollos. Por lo tanto, no es lo más saludable. Es más importante la calidad, otra vez voy al concepto que he mencionado en el punto 1, la calidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que los alimentos son información. ¿Qué significa esto? Pues que los alimentos no únicamente son macronutrientes, es decir, proteínas, grasas y carbohidratos y energía, también son eso, pero son información. Los alimentos generan una respuesta endocrino-metabólica y esto condiciona mayor o menor riesgo de salud o de enfermedad. Por lo tanto, no nos podemos quedar en la visión reduccionista de únicamente considerar los macronutrientes. Esto, por supuesto, simplifica mucho las cosas, pero no es lo adecuado. Nos olvidamos de la educación nutricional, nos olvidamos de qué alimentos son saludables y qué no, nos olvidamos de crear hábitos saludables, nos olvidamos de enseñar a la persona cuáles son los alimentos que sí hay que comer, cuáles son los alimentos que no hay que comer. El tercer punto también va en la misma sintonía. Se trata de la teoría CICO, que es el acrónimo de Calories In, Calories Out. Veréis, hay mucha gente que piensa que la teoría CICO es lo único que importa, es decir, que crear un déficit energético consumiendo menos calorías que las que se gastan es lo único que importa a la hora de perder grasa. Y ojo, tienen gran parte de razón. El factor más decisivo y más importante a la hora de perder grasa es precisamente crear este déficit calórico, es decir, gastar más calorías de las que se ingieren o ingerir menos calorías de las que se gastan, que es decir lo mismo. Pero que sea el factor más importante no quiere decir que no haya otros factores muy importantes que no podemos obviar de ninguna de las maneras. Y hablo de muchísimos factores: que la calidad de la dieta sea adecuada, que la selección de alimentos sea adecuada para conseguir precisamente este déficit energético, es decir, que seleccionemos alimentos saludables, con una densidad nutricional elevada, con una densidad calórica baja, que sean saciantes, que sean palatables al mismo tiempo para generar adherencia, considerar medicaciones que incrementan el peso, considerar posibles causas secundarias de sobrepeso o obesidad como patologías o enfermedades hormonales, considerar alteraciones de la microbiota, considerar el sedentarismo o el entrenamiento de esa persona, considerar el gasto metabólico basal, considerar variables genéticas, considerar miles de factores que realmente determinan en última instancia que esa persona pueda generar un déficit calórico o no pueda generarlo. Si no tenemos
tenemos en cuenta estos factores y solo nos centramos en CICO, calories in, calories out, pues no vamos a tener éxito, y es el problema que tienen muchas personas y el obstáculo por el cual no pierden peso. CICO es importante, déficit calórico muy importante, pero no es lo único importante. El cuarto punto, me hace mucha gracia que las patatas sean un alimento que está prácticamente proscrito dentro de la nutrición a la hora de perder peso. Primero porque tiene carbohidratos, muy bien. Y después porque no sé por qué motivo se relaciona con un alimento poco saludable. Veréis, las patatas pueden ser poco saludables o pueden ser muy saludables. Fundamentalmente, lo que va a diferenciar una u otra situación es cómo las cocines. Las patatas fritas, pues sí, son poco saludables porque se incrementa con la fritura el contenido calórico brutalmente y además añades el aceite vegetal. Pero si haces una patata asada o si haces una patata cocida, se convierte en un alimento más que recomendable, y esto no lo sabe mucha gente. ¿Por qué? Pues porque no tiene tantas calorías como aparenta tener, porque tiene un índice de saciedad elevadísimo. De hecho, es de los alimentos con mayor índice de saciedad porque es rico en micronutrientes, potasio, vitamina C, fibra, tiene almidón resistente, favorable para la microbiota, y en general es un alimento que puede estar dentro de cualquier dieta de adelgazamiento, pero tiene muy mala prensa, así que tenedlo en cuenta si queréis perder grasa. El quinto punto, hay mucha gente que todavía sigue apalancada en la perspectiva de la grasofobia, de que la grasa es el enemigo. Por suerte, mucha otra gente y muchos otros profesionales hemos evolucionado y nos hemos dado cuenta de que, bueno, de que la grasa es esencial, de que se puede vivir sin carbohidratos, pero no se puede vivir sin grasas, de que las grasas están en todas las membranas celulares, de que la síntesis hormonal parte de las grasas y de que las grasas son muy importantes en la dieta. En vez de establecer un paradigma grasofóbico en el que nos alejemos tajantemente de cualquier grasa, deberíamos hablar de calidad de la grasa. Por ejemplo, dentro de las grasas, los MUFAs y los PUFAs, es decir, los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, siendo dentro de estos últimos lo más interesante los omega 3, pues son muy interesantes y hay que incluirlos en cualquier dieta, ya sea para mantener el peso, para mejorar la salud o para perder peso. Quizás debamos huir de perspectivas grasofóbicas o grasofílicas, porque también ha surgido la tendencia a querer únicamente grasa y adorar las dietas cetogénicas, que tienen un papel y pueden ser útiles en determinados contextos, pero creo que lo más razonable es quedarte en mitad de los dos extremos y considerar la grasa como lo que es, un macronutriente muy interesante, esencial y que hay que saber incluir en cualquier dieta.